Saben, el Espíritu Santo no es una fuerza. El Espíritu Santo no es una máquina. Tampoco una computadora. Es una persona. Es la persona más íntima de Dios. Yo creo que es la parte más íntima de Dios. Conoce y escudriña el corazón del Padre y conoce y escudriña nuestro corazón. Amén. Y cuando nos congregamos a adorarle, a darle, es un momento de intimidad. Y hay cosas en la vida humana que a veces van a ir contra la intimidad. Saben que en muchas relaciones hay parejas que están juntas, pero no tienen una relación íntima. Y no significa que no puedan estar juntas hasta en lo físico, significa que sus almas, sus mentes todavía no son una. Amén. Y si algo quiere el Espíritu Santo en nuestras vidas es que nuestra mente sea una con Él, con la mente de Cristo. Y sé que hoy Dios va a hacer cosas y no íbamos a venir, tenemos que viajar de madrugada, pero el Espíritu Santo confirmó a nuestro espíritu venir esta noche, así que vengo más que como profeta, como un apóstol de Cristo para tu vida. Amén. Cuando la unción apostólica se mueve es para establecer un fundamento, una base. Esa base se llama Jesús. ¿Cuántos saben Efesios 6? Todos, ¿verdad? La iglesia guerrera. Cuando hablamos de la armadura de Dios, muchas personas se imaginan la estructura de la armadura romana. Pero cuando el Espíritu Santo te la revele, te darás cuenta que la armadura del Padre es su Hijo. Cuando usted estudia la armadura, usted está hablando de Jesús. Cuando Cristo vino a la tierra, se manifestó el Padre a través del Hijo. Por eso Jesús decía, si me ves a mí, ves a mi Padre. ¿Me siguen? Así que dentro de ese ser de carne y hueso estaba la persona de Dios. ¿Cuántos creen eso? Así que cuando hablamos de la armadura espiritual, no estamos refiriéndonos a ponernos simbólicamente algo. Estamos hablando de adquirir, de ser uno con las cualidades de Jesús en esas áreas. Y cuando yo imito a Cristo y trato de vivir por fe en estos principios que están en Efesios 6, entonces estoy protegido. Y ahí es donde el Salmo 91 se va a cumplir en nuestras vidas. Amén. Saben, esta iglesia va a pasar por una transición. Bueno, la iglesia de Cristo es una. Esta congregación va a pasar por una transición. Y una de las cosas que el enemigo va siempre a trabajar es a romper las alianzas. ¿Saben que el Espíritu Santo no se mueve en un lugar si no están en una alianza? Dios quiere moverse esta noche. Pero estaba yo allí y le decía, Señor, ¿qué pasa? Yo he venido a esta casa en otras oportunidades y tú te mueves mucho más fácil. Y hemos estado orando, hablando con los pastores ciertos puntos, pero noté la tristeza del Espíritu Santo. Y mi intención de esta noche no es moverte ni manipularte. Quiero aclarar algo. No me llamaron los pastores para venir con un mensaje específico. De ellos no saben ni lo que voy a hablar. Pero somos amigos e intercedemos por la iglesia. Y si algo quiere el Señor es que nos vistamos de Cristo. Y cuando nos vestimos de religiosidad, cuando nos vestimos de humanidad, estamos desprovistos de protección. Y si algo quiso Cristo hacer en la humanidad fue liberarla. Fíjense que Jesús, si vemos bien las historias bíblicas, siempre su pasión fue liberar la humanidad, revelar la verdad y regalarle la gracia. Amén. Y yo creo que cuando hubo esa conversación en la eternidad entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es un solo Dios, el mismo Dios, nuestro Adonai, amén. Allí Dios, la figura, el ministerio, la persona de Cristo, yo estoy seguro que fue el que se ofreció. O sea, no fue un llamado obligado, fue una disposición apasionada por ir y hacer algo para el Padre. ¿Me sigue acá? El Espíritu Santo me muestra que en la vida de Jesús, que Jesús siempre quiso traer la bendición sobre el pueblo de Israel.
Pero usted se va a dar cuenta que Dios no obró igual con todos los del pueblo. Así que una cosa es lo que Jesús desea y Él intercede. Por eso Él gime e intercede. Conmigo, gime e intercede. Si gime e intercede al Padre, es porque hay cosas que Jesús desea, pero que el Padre no va a entregar. Si no gime intercede, ¿para qué gime interceda? Si gime intercede, es porque Jesús quiere darnos cosas que el Padre todavía no ha decidido dar. O si lo decidió, no es el tiempo. ¿Me sigue acá? Pero esto no sé, lo que pasa es que como uno es un ser humano, uno se imagina que Jesús está intercediendo hoy. No, Jesús está hoy en el trono gobernando ya. Jesús intercedió en el principio. Dile que tiene al lado, Jesús intercedió por ti antes de fundar el universo. ¿Me sigue acá donde lo quiero llevar? Ahí en la eternidad de Dios hubo una conversación, hubo un plan, hubo un diseño. Y el Señor hizo una predisposición o hizo una escogencia, una predestinación, disculpen, no una predisposición, una predestinación. No desde el punto de vista humano, cuando uno habla de predestinación, uno dice tú sí, tú no, tú sí, tú no. Sino que allí, escúcheme, diga el que tiene al lado, allí, el Padre presentó todo lo que iba a pasar. Él sabe, el Dios Altísimo conoce el presente, el pasado y el futuro. Es más, te tengo una noticia. Dios ya vivió todo lo que tú y yo estamos viviendo, se regresó al pasado y estableció un plan. Así que en el origen, antes de fundar todo, allí el Señor sabía quién le iba a aceptar, quién no lo iba a aceptar, quién se iba a revelar, quién no se iba a revelar, quién se iba a alinear, quién no se iba a alinear. Y Jesús intercedió e intercede. Porque en el plano de lo eterno no hay presente, pasado y futuro. Los ecos de su intercesión todavía se escuchan hoy. Pero cuando vino a la tierra, en muchos lugares donde Él quiso hacer milagros, no pasó nada. Y quiero decirte esto, iglesia, que el enemigo es muy sutil. Y la palabra que traigo hoy, espero que sea una vacuna. Una vacuna para que de aquí en adelante puedan poseer la tierra que Dios les va a dar. Mire, si Jesús no estuviera claro de quién era y quién lo había ungido, los fariseos convencían a Cristo. El modelo religioso es un modelo muy fuerte. El modelo religioso es un sistema estructurado en la mente humana que puede volverse hasta patológico. Eso significa que puede cambiar tu estructura mental y hacerte pensar. El modelo religioso es la forma que usted y yo pensamos cómo Dios se tiene que mover, pensamos cómo se debe gobernar la iglesia, pensamos cómo tienen que hacer las cosas. A tal nivel llega a veces el espíritu religioso que quitamos a Dios del lugar para colocarnos nosotros, que Dios nos guarde, ¿verdad que sí? La religión tradicional, de la que casi todos los hispanos venimos, le llaman al líder de ellos el vicario de Dios en la tierra. La palabra vicario es el intérprete, el que narra, el primer ministro, el que da voz de parte de Dios para la humanidad. Y quiero decirle que hubo un ser antes que este hombre que tenga ese título, que sí tuvo ese título en el cielo. Había un ángel que era el vicario de Dios ante los ángeles. Si usted quería hablar con Dios, tenía que ir a él, porque era el líder de la adoración. Era el que estaba encargado de gobernar de parte de Dios. Me sigue acá, era el primer ministro del cielo, no el rey es Cristo, pero él representaba al rey. Pero este ser no solamente no se conformó con ser la voz, la mano, el comando, la dirección del gobierno de Dios, sino que también quiso el trono. Y hoy quiero hablar de un espíritu religioso que siempre va a aparecer cuando estamos por entrar en terrenos de bendición, en terrenos de conquista y en terrenos de gloria. Es más, cuando una iglesia no pasa por esta estación, a mí me preocupa. Esta es la octava iglesia que fundamos nosotros, la octava congregación, porque la iglesia es una, la octava congregación, y ya pasamos esta etapa hace poco,
y ya yo esperaba, ya estaba preparado, porque el enemigo no puede hacer nada improvisado. Él es como una máquina. Él no tiene inteligencia y sabiduría. ¿Sabía eso? Porque la sabiduría y la inteligencia vienen de Dios. Es un don de Dios. Él es ladino. Él experimenta. Él es sagaz. Él es un animal. Es como un lobo. Él no tiene razonamiento lógico. Él está loco. ¿Sabía que el enemigo está loco? Pero es astuto. ¿Y cómo es astuto? ¿Sabían que los demonios, para establecer un plan, ellos están aturdidos, atormentados? Ellos necesitan la mentecita humana como computadoras para poner una idea y esperar que hablen para que le den sugerencia al mundo infernal cómo tienen que hacer sus planes. Dile que tiene al lado, vas a rendir cuenta de lo que has hablado. Porque ellos no tienen la capacidad creativa, la sabiduría que Dios te ha dado, ni tienen la inteligencia. Así que cuando el enemigo quiere hacer algo, lo primero es que pone en la cabeza de un líder, en la cabeza de gente, y comienzan a hablar y comienza eso a producir ideas, y ellos comienzan a organizar un plan, porque no pueden hacer nada en la tierra sin que un hombre se los permita. Vamos al libro de Números. ¿Cuántos minutos tengo, pastores? Bueno, para los que no me conocen, soy el pastor Manuel Noriega. Vengo rápido, pero vengo a una asignación de Dios. Hoy es un servicio diferente, ¿verdad? Y yo lo que quiero es que usted entre a la tierra prometida, pero entre honrando el nombre de Dios. Mire, ¿cuántos quieren ver un avivamiento de gloria? Estamos entrando a la iglesia en un proceso de honra. Le pasé al pastor hace poco un material de John Bevere sobre honra y recompensa. Le dije, pastor, tienes que darle esto a tu iglesia. Porque yo venía de viaje y el Señor me habló y me dijo, Manuel, el último y más grande avivamiento tiene un catalizador. Enséñale a tu pueblo honrarme a mí, honrar mi gobierno y honrar mi reino, y verás la gloria del avivamiento. Y dije, amén. Es un tiempo donde la honra va a desatar la recompensa completa de Dios. Así que quiero decirte que en la Biblia habla de generaciones que estaban con el lugar adecuado, estaban con la gente adecuada, el liderazgo adecuado, pero no entraron a la tierra prometida. ¿Me siguen acá? Y quiero decirte que Dios se determinó un plan con esta casa. Y cuando Dios se determina un plan, ese plan no es algo nuevo, no es improvisado, no es que Dios está diciendo, tengo que mover esta iglesia porque no. Antes de fundar el universo, Dios sabía cuándo ibas a estar acá, dónde Él te iba a mover y dónde vas a terminar. Por eso la casa donde tú naces no es la casa donde vas a morir. Pero yo quiero saber si usted realmente quiere entrar a la tierra prometida. Quedarse en el estado que está de confort es fácil, eso es cómodo. Pero si Dios no nos reta, no crecemos en fe, no crecemos en experiencia, no crecemos en unción y no mostramos quién somos. Cada estación de Dios es para sacar tu naturaleza. Si estás en el Espíritu, va a ser la naturaleza de Cristo. Si estás en la carne, la naturaleza del diablo. Nosotros debemos comprender y entender, mis amados, que todos venimos arrastrando una naturaleza caída. Y si esa naturaleza no es gobernada por el Espíritu Santo y la palabra, ella va a querer siempre gobernar nuestros pensamientos. Así que todo este ejercicio de guerra, predicar, enseñar, adorar, no es más que traer el gobierno de Dios a mi vida, el gobierno de Dios a la tierra. Y cuando yo entiendo lo que es gobierno, reino, camino bajo gobierno, bajo reino del Espíritu, entiendo cómo se mueve el reino, honro al reino, camino en obediencia, camino en amor, camino en fe, entonces veré toda la recompensa. Y mucha gente dice, sí, pastor, pero eso era en el Antiguo Testamento. Y le dijo, no, pregúntale a Ananías y Zafira. Deshonraron a Dios y cayeron muertos. Y no estoy hablando de que maldijeron a Cristo ni blasfemaron contra el Espíritu Santo, simplemente porque habían deshonrado a la autoridad que estaba impuesta. Dije impuesta. Porque el apóstol Pedro no lo puso un sindicato. El apóstol Pedro fue escogido por el Padre, anunciado por el Hijo y fue consagrado por el Espíritu Santo. Quiero decirte que yo le pido al Señor que esto sea revelado a sus corazones hoy y que se una más que en ningún tiempo
escúcheme bien, se una más que en ningún tiempo en ser un solo corazón, una misma fe, un mismo propósito en Cristo, porque Dios está por soltar cosas que a otros no le ha soltado, pero necesita el Señor que honren lo que tienen que honrar. ¿Sabe cuál es el problema de la unción y el poder? Que caiga en manos inmaduras. ¿Sabe cuál es el problema de la unción y el poder? Que caiga en manos comerciales. Y debo decirle algo, mis amados, la época de la generación de Saúl se acabó. Esta es la generación de David. Ya, o sea, la paciencia de Dios se agotó en ese tema. Y el problema es cuando agotamos la paciencia de Dios. Y quiero decirle, para empezar en la palabra con este contexto, que en el nombre de Jesús decreto sobre esta casa, que esta será una casa de unidad, de fe, santidad y amor en esta ciudad. Que aquí el espíritu religioso no va a tener entrada. ¿Me sigue acá? Porque el espíritu religioso le sugiere a Dios lo que Él tiene que hacer. El espíritu religioso se mueve en base a conveniencias humanas. El espíritu de Dios se mueve en base a la voluntad del Padre. Padre, en el nombre de Jesús yo voy a soltar la palabra. Y te pido en esta noche que traigas un mover de tu gloria en cada corazón. Y como un solo ejército, bajo tu dirección, Espíritu de Dios, vayan a conquistar la tierra que tú has entregado. Señor, honra esta palabra, no es mía, es tu palabra. Y te pido, Jesús, que seas manifestando tu protección en nosotros. Y que tu llenura, Espíritu Santo, derrame esos ríos de agua viva que levanten nuestra fe. Y todo plan satánico caiga por tierra, Señor. Que los que han estado desenfocados se enfoquen. Que los que, Señor, han querido ser atacados sean sanados. Y los que están sanos levanten a los que están caídos. Y todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Cuando Moisés llega a la tierra, llegó de una forma sobrenatural. Diga conmigo, Moisés o Moshe, que significa salvado de las aguas. O sea, la forma en que él nació no fue normal. Nació y inmediatamente, ya conocemos la historia, ¿verdad? Su hermana la puso en el canasto y la hija de Faraón recibió al niño. Moisés fue entrenado en gobierno, autoridad, glamour. Si alguien sabía de moda, era Moisés. Si alguien caminaba en poder, era Moisés. Si alguien sabía lo que es hacer así y que volaran la cabeza de cualquiera, era Moisés. Era el hijo consentido, el nieto, además. El único, el baby, ¿cómo le diríamos en inglés? El consentido, el toñeco en Venezuela. ¿Ah? ¿Usted se imagina cómo era la vida de Moisés? Hasta que nació un joven que era menor que él, que era Ramsés II. Ya no era Moisés el centro, era otro. Pero igual tenía los privilegios de un príncipe. Así que cuando hablemos de Moisés, no veas a un hombre viejo con un bastón pastoreando ovejas. Yo quiero que veas, cuando te recuerdes al hombre viejo con un bastón pastoreando ovejas, a un hombre procesado por Dios, que del palacio Dios lo hizo el hombre más manso sobre la tierra. Y cuando la Biblia dice que él era el hombre más manso sobre la tierra, no es porque Moisés tenía un temperamento bien formado, no. Moisés mató a alguien con una piedra. Déjeme decir que Moisés tiene un temperamento explosivo, fue entrenado en guerra, fue entrenado en muchas cosas. Lo que pasa es que el desierto cambia la mentalidad. Y yo creo en algo. Yo creo que el desierto es necesario en nuestras vidas. Es más, no evadas los desiertos cuando el desierto está a favor tuyo. El desierto era una oportunidad cuando Dios trata con Egipto para mostrarle a Dios que el pueblo del Señor es capaz de adorar a Dios en Egipto, esclavo, y en el desierto sin provisión. Y estos dos principios, no voy a hablar de eso, la vez pasada casi lancé pista, pero estos dos principios de honra hacen que Dios te entregue la tierra prometida. Mucha gente quiere la tierra prometida, pero no aprende a alabar a Dios cuando es esclavo y no aprende a alabar a Dios cuando no tiene. Pablo dijo, en todo estoy agradecido. Sé vivir en lo mucho, en la abundancia, en la escasez. Cuando usted lo traduce correctamente dice, en todo se da alabanza. ¿Se acuerdan cuando estaba preso con Silas, que le dijo a Silas, alaba a Dios? Porque él sabía que Silas, por su inmadurez, posiblemente estaba predispuesto a decir una palabra incorrecta que trajera deshonra a la presencia del Espíritu Santo. Amado, el Espíritu Santo no está acostumbrado a la deshonra. El Espíritu Santo habita en una mente santa. ¿Sabe dónde habita el Espíritu Santo en el cielo? No habita en el trono, no habita con Cristo, habita en el corazón del Padre. Y todo lo que él oye allí son cosas santas, puras y extraordinarias. Me sigue acá. ¿Y sabe dónde habita ahora por misericordia y por la gracia de Cristo? En mi corazón. Si alguien conoce mi corazón más que yo, es Él.
Pero muchas veces los líderes nos enamoramos del pueblo como Moisés. Moisés fue y habló con el faraón, ya sabemos las 10 plagas, el espíritu de la muerte, el nacimiento de la ceremonia, que yo lo llamo ritual, y le iba a explicar por qué, de la Pascua. La Pascua era un símbolo profético del sacrificio de Jesús, pero el espíritu de religión lo convirtió en una ceremonia religiosa. Pero todo lo que a Moisés se le revela, y nosotros tenemos que estudiar las fiestas del Señor. Las fiestas del Señor son etapas proféticas que vas a vivir. Dile al que tiene al lado, vas a vivir toditas las fiestas. Cuando te conviertes a Cristo, esa es tu Pascua, hermano. Ahí tienes que tomar una decisión entre, Señor, voy a comerme lo amargo, esta vida que viene ahora posiblemente no me va a gustar mucho, pero no viva yo, sino viva Cristo en mí. Muero para Cristo y decido, ¿qué? Vivir para Él. Después, ¿cuál es la fiesta que sigue ahí? Viene la fiesta de los tabernáculos, cuando la presencia de Dios te cubre. Y así vamos a pasar por cada fiesta. ¿Estamos listos? Pero quiero que veas esta escena. El pueblo de Israel está en el desierto, se quejó, comenzó a murmurar. Le dijeron a Moisés, ve tú, habla con Dios, dinos lo que Él dice. ¿Me sigue acá? O sea, hacen que Dios cambie de posición, nunca de decisión. Dios sabía que eso iba a pasar, el Padre sabía que eso iba a pasar, el Hijo sabía que eso iba a pasar. Y le dice, ahora en adelante hablaré por boca de los profetas. Diga conmigo, hablaré por boca de mis escogidos. No era el plan original de Dios, nunca ha sido. Pero el pueblo de Israel prefirió que hubiese un intermediario. ¿Me sigue acá? Te estoy llevando el contexto para entender este versículo. Por favor, présteme mucha atención. En ese proceso, Moisés y la Biblia, pero Moisés lo vivió en su carne, experimentó un pueblo necio. Te estoy hablando de un pueblo que por más que Moisés veía la presencia de Dios, ellos no lo entendían. Ellos desaprovecharon la oportunidad de tener una relación íntima con el Padre, una relación íntima con el Espíritu Santo. Pero es que el Señor sabía que eso era así. Por eso ellos tuvieron que caminar por la ley. Déjenme decirle que las primeras 10 palabras que Moisés llevaba en las manos, mire, no está tácito en la Biblia, pero cuando usted lee la palabra y estudia a Pablo, te darás cuenta que nunca fue el diseño original de Dios que la humanidad caminara bajo la ley. Usted nunca va a hablarle a alguien en negativo si no es un delincuente. ¿Por qué se quebraron las primeras 10 tablas? Porque las primeras 10 tablas estaban escritas en fe y en gracia. Porque el plan original de Dios nunca ha sido que la humanidad estuviera acusada de perversa, porque el plan original de Dios fue crear al hombre a su imagen y semejanza, y Dios es santo. Dile que tiene al lado, la santidad es el gobierno de Dios. ¿A dónde quiero llevar a la iglesia? Que Dios tuvo que tener un plan temporal hasta que el Mesías llegara a la tierra. ¿Me sigue acá? El Señor estaba sacando un pueblo esclavo, pero que era esclavo más allá de Egipto, era esclavo del pecado, era esclavo de su carne, era esclavo de una mentalidad humana caída, ¿me sigue? Pero que no tenían la capacidad en ese momento de entender la gracia. Por más que el Señor quiso mostrar su gracia, le tuvieron miedo a Dios. Le tuvieron, ¿por qué? Por la condición de pecado de la humanidad, la santidad de Dios. Ellos escucharon truenos, ellos escucharon relámpagos, vieron nubes, pero ¿qué veía Moisés? La presencia de Dios. Amado, cuando usted está en pecado, usted va a ver a Dios como un Dios de trueno, de relámpago, de nubes. ¿Qué hicieron ellos entonces? Ya conocemos la historia, el bacanal de la vida, hicieron un becerro de oro y de ahí en adelante todo un proceso hasta llegar a este capítulo. Pero en los procesos de la iglesia, escúcheme bien, nos ha pasado muchas veces, uno se enamora de la gente, a veces que la gente sea cabezona. Mire, usted tiene una familia grande y hay de todo en la familia grande, ¿no le pasa? Y uno aprende a amar a la tía pesada, ¿no le pasa eso? Que la tía pesada, pero prepara una sopa de pollo, hermano. Esa tía, ¿me entiende? Ay, es que ella es así, es fastidiosa, pero es que pobrecita lo que ha vivido. Y se van estableciendo lazos. Y es muy lindo, sí, es tierno, es soportarnos los unos a los otros, amén. En eso incluye la suegra y los yernos, los suegros y la nuera, ¿verdad?
Y ahí nos amamos. Pero hay momentos en la vida que hay alianzas incorrectas que te pueden atrasar a tu propósito. Y una cosa ve el hombre y otra cosa ve Dios. Así que yo quiero que veas un Moisés que ha experimentado todo lo que te he hablado. Y no es que esté resignado, sino que los aprendió a amar. Se fue adaptando a todos los cambios que Dios le iba dando. ¿Me entendió? Yo me imagino que él sí vio las tablas originales. Y me imagino la tristeza de Moisés, porque primero cuando vio aquel desorden, las rompe. Así que fue un hombre. No fue Dios quien rompió el primer pacto. Y cuando hablamos de gobierno y hablamos de honra y se nos revela lo que es, uno comienza a caminar con cuidado porque uno sabe la autoridad que tiene delegada en la boca. Moisés tuvo la autoridad de romper un pacto y Dios no lo regañó. ¿Usted vio a Dios regañar a Moisés? Porque Dios le dio la responsabilidad de cuidar un pueblo. Y si Moisés como el responsable consideraba que no estaban listos, Dios dijo amén. Dirá que tiene al lado, Dios va a respaldar tu paternidad humana, aunque estés aprendiendo. ¿Me sigue acá? Él nunca va a bajar del cielo a darte 2 cuerazos porque tuviste que disciplinar a tu hijo. Todo lo contrario, Él confía en tu amor y en tu sabiduría que lo vas a llevar por el buen camino y siempre respaldará la autoridad que Él delegó. Así que impresionante, ¿se te reveló? ¿Fue Dios quien rompió las tablas o fue Moisés? Cuando vio el corazón del pueblo. Así que Dios respetó la decisión de Moisés porque Dios lo puso. Y si eso fue con Moisés que estaba bajo la ley, ¿cómo será en la gracia que estamos bajo el pacto de la sangre del Cordero? ¿Vamos viendo hacia dónde vamos? Así que gloria a Dios por Jesucristo. Dile que tiene al lado, gloria a Dios por Jesús, porque Él nos cubre con su gracia y por eso no hemos sido consumidos. Nosotros hacemos cosas hoy que yo me imagino cuántos latigazos y cuántos golpes llevó Jesús para poder pagar el error que estamos cometiendo hoy. Y ahí mientras le daban los romanos, Jesús estaba pensando y estaba viviendo el pecado que hemos cometido como persona y como cuerpo. Valoremos la presencia de Dios. Pero la siguiente etapa que van a entrar, usted tiene que entender que no pueden quebrantar fundamentos, que tienen que tener mucho cuidado porque el ministerio que les están entregando y la unción que les están dando no es originalmente para ustedes. Dios está mudando mantos que eran de otros a aquellos pequeños que Dios dice, con él no pude, puedo hacerlo a ti, te lo puedo encomendar. Saúl menospreció un manto por rebelde, religioso, mas David lo agarró y lo agarró con amor, porque no era el manto. El manto era una excusa para acercarse a Dios. En cambio, ¿qué es lo que quería Saúl? Quería el manto, el poder, porque no tenía identidad. Y en este punto de la historia que vamos a leer, quiero decirte que Moisés tiene que tomar una decisión y comienza a estructurar la iglesia de Dios en ese momento, no la de Cristo, la iglesia del Padre. Comienza a estructurar el sacerdocio, pero no porque le vino a la cabeza idea, es porque era un hombre que buscaba la voz de Dios. Y cuando él empieza a darle autoridad a Aarón y a los hijos de Aarón, comenzó un grupo a no ver con agrado las decisiones de Moisés. Porque este grupo fueron sacerdotes en Egipto. Este grupo venía de una tribu asignada por Dios al sacerdocio. ¿Me sigue acá? Ahora ellos no lo sabían. Ellos oficiaban y entre todos contaban cómo oficiaban. No había ceremonias como hoy hay. Era contar de hijo en hijo lo que Abraham hablaba, contar lo de Jacob, hablar de Job. No sé si me expliqué. Lo que ellos recordaban. Pero eso para Dios era sacerdocio. Así que cuando ellos descubren que Dios habla y dice que a través de Leví, de su tribu, Dios va a levantar sacerdocio, este grupo de levitas, diga conmigo levitas, dijeron, nosotros somos levitas. ¡Wow! ¡Qué privilegio! ¿Aló?
¿Verdad? Te lo voy a poner así. ¿Cuántos son Pérez aquí? Levánteme la mano. ¿Hay un Pérez aquí? ¿Rodríguez? ¿Hernández? Ok. Es como que yo diga hoy, a los Hernández les voy a dar la camioneta. ¿Cómo se ponen los Hernández? Feliz. ¿Me entendió? Era una cuestión de apellido, una cuestión de sangre. ¡Wow! Sacerdocio igual a levita. No vamos a trabajar, no vamos sino a adorar. Bendito Dios, no pagamos impuestos y encima nos construyen la casa. ¿Se imagina la fiesta? Pero no tenían herencia humana. Su herencia era Jehová. ¿Me sigue? Ahora sí me siguen. Así que en este momento de la historia, Moisés tiene que tomar una decisión y comienza a estructurar cosas que el Espíritu le está hablando. Y ahora sí vamos a entender. Me gusta hacer una introducción bien contextual, bien profunda, porque yo prefiero que Dios te lo revele a yo tener que explicártelo. He aprendido como apóstol que la verdadera unción apostólica te lleva a la base sencilla, pero cuando hay revelación de lo sencillo es que obtienes sabiduría divina. Y si usted quiere caminar en la tierra prometida, usted tiene que caminar bajo sabiduría. Y el principio de la sabiduría es temor a Jehová. Y el principio del temor a Jehová es la santidad de Dios. Así que el verdadero ministerio apostólico te lleva a Cristo, te fundamenta y te hace caminar bajo la estructura, el diseño, el patrón, el protón con que el Padre envió a Jesús. Y Él es mi modelo. ¿Puede Dios contar con esta iglesia para que hagamos discípulos de Él? Para que cuando esa gente suba al cielo se parezca a Jesús. Si el Padre se viste de Cristo, ¿qué tiene que hacer la iglesia? ¿Estamos listos? Números 16. Hoy el diablo va a salir de este lugar mordiéndose la cola, los cachos. Esto es lo que llamo yo una palabra, y no es una prédica. Yo dije que no iba a predicar ni iba a moverme. Esto es una palabra matademonio. No quiero que ninguno de esta casa se pierda la tierra prometida, y menos aún cortado por Dios. He vivido esto en mi ministerio, nuestro ministerio, y es doloroso, pero he entendido que Jesús es la vid. Diga conmigo, Jesús es la vid. ¿Cuántos creen eso? ¿Y nosotros? El que da fruto, ¿qué hace el Padre? Lo poda. Hazle así al que tiene al lado. Dile, te sacan los piojitos. Hágale así. Te sacan los piojitos, ¿verdad? Aquello que evita que crezca sano, que crezca fuerte. Aquellas ramas que te roban energía, aquellas ramas que te roban savia, aquellas ramas que te están agotando porque la poca agua que puedes absorber, tienes que estar dándose las ramas que son improductivas. Eso es podar. Yo tengo una planta de ají en mi casa, y cuando una rama empieza a ponerse fea y se pone terca, que usted ve que no, yo lo primero que hago es que agarro la tijera, espero que esté la luna menguante porque me recomendaron que era mejor, y trac, la podo en la noche. Yo estoy feliz porque sé que lo que viene, más fruto. Amén. Pero ¿cómo se pone la planta? Amén. Más, dice que el que dé fruto, ¿será qué? Pero el que no dé fruto y echado, amado, esa palabra no es para el mundo. Esa palabra es para el cuerpo de Cristo. Yo soy la vid, está hablando, yo soy Cristo, el árbol. Y vosotros, las ramas, gente salva. Y a lo que te voy a leer acá, no pasó con los desconocidos. No fueron los jinetes del faraón. Esto no está hablando con 5 árabes que estaban perdidos y empezaron a vender ollas ahí en medio donde estaban ellos. Lo que estoy hablando es que esto fue para una tribu que fue escogida para adorar a Dios, para servirle, pero nunca adoraron a Dios de corazón. Porque la verdadera adoración no es cantar. La verdadera adoración es someterse, rendirse al gobierno de Dios. Amén. Números capítulo 16. ¿Lo tienen? Coré, hijo de Ixar, hijo de Coat, hijo de Levit, y Datán y Abrián, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelet, y los hijos de Rubén tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación. Diga que tienen los príncipes. ¿Saben que uno de los blancos de los demonios bajo la jerarquía de Lucifer o de Jezabel son los príncipes de la iglesia?
Los príncipes de la iglesia en el Nuevo Testamento son ancianos y diáconos. Y a veces obispos. El obispo es el ministro encargado de una obra. Porque el Rey de Reyes es ¿quién? Pero los que liderizamos somos los príncipes. Así que aquí no está hablando de María Juana que hacía los tamales cuando Moisés subía al monte. No, estamos hablando de gente entendida, gente alrededor de la autoridad, gente que conocía el mover de Dios desde que salió de Egipto. Y mira lo que hizo el enemigo. Eran varones de renombre, no eran cualquier persona. ¿Saben que una de las maldades que Satanás siempre va a tirar a una iglesia? Y usted es una iglesia guerrera. Yo necesito que usted vea esto no como un señalamiento. Yo necesito que usted vea esto como estratega. Porque si algo quiere sanar Dios en Florida, específicamente en Miami, lo hablaba con el pastor, el espíritu de división, el espíritu de rebeldía y sacar de nuestras venas la cultura hispana y ponerla de Cristo y sacarle al diablo la boca, sellársela y tomar lo que es nuestro y ser confiables para el avivamiento, porque naciones enteras está Dios esperando sean tocadas por nosotros. Pero no vamos a contaminarlas con nuestra rebeldía hispana. Amados, si no morimos a la cultura hispana y a la americana y a la morena, no entraremos a la tierra prometida que viene ahora del avivamiento. Tenemos que caminar con la cultura de Cristo. ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo lo haría Jesús? ¿Cómo piensa Jesús? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Señor, explícamelo. Señor, revélamelo. Yo soy tu discípulo. Yo me visto con tu mente y yo me visto con tu temperamento y tu carácter. Quiero, Señor, quiero saber bien de la gracia. Quiero, Señor, cuidar mi corazón. Señor, hablo la verdad. Señor, predico el evangelio. ¿Me entendiendo? Uso la palabra. Me cubro con tu fe. No la mía, quiero la tuya. Porque el original dice, si tuvieras la fe de Dios, pues yo quiero la fe de Dios, no la mía. ¿Me sigue acá? Porque el enemigo siempre quiso el poder, quiso la posición, pero nunca el carácter y el corazón de Cristo. ¿Saben cuál es la armadura de Dios? Cristo. Si nos parecemos a Cristo, estamos protegidos. Así que estamos hablando de gente entendida, gente de renombre en posiciones de altura, gente que venía bien hablada de generación en generación. Se reunieron todos con ellos. Dice el versículo 3, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos. Y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? O sea, estos se reúnen. Ya habían contaminado a muchas personas de la congregación. Y cuando hablamos de la congregación son 2 millones y pico israelitas. Porque déjeme decirle, Dios no es un Dios de locales. Dios es un Dios de naciones. Y toda la nación de Israel era la nación de Jehová. Era su pueblo. Esto era un plan. ¿Por qué? Porque la historia cuenta que Coré no estaba de acuerdo, que Aarón y sus hijos, sí, pues sí son levitas, yo también soy levita. ¿Por qué tenemos que someternos a Moisés? ¿Acaso Jehová no habla a través de nosotros también? ¿Acaso no oímos la voz del Espíritu como Él? ¿Por qué tú te pones sobre nosotros? Amados, hago una pausa acá. Romanos 13 dice, vamos a Romanos 13. La Reina Valera 60 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido. Esto no es el Antiguo Testamento. Esto lo habló el apóstol Pablo a los romanos, a la nación más estatizada del planeta, a los que gobernaban el mundo. No se lo está predicando a cualquiera, se lo está predicando a una nación que sometía naciones. ¿Saben quién permitió que Roma se levantara? A veces yo escucho a la iglesia y digo, Dios mío, ten misericordia. El diablo levantó a los romanos y el diablo puso el Nerón y el diablo fue Dios. Porque necesitó Dios unos romanos para doblegar un pueblo y estuvieran listos para oír a Jesús, porque eran muy religiosos. Habían vuelto de la autoridad un ídolo, del templo un ídolo, del nombre un ídolo, de la sangre judía un ídolo, y Dios tuvo que tumbarle los ídolos. ¿Y sabe cómo Dios te tumba los ídolos? En el desierto, cuando estás bajo esclavitud, cuando vas a tener que clamar a Jehová. 400 años de silencio. ¿Y cómo termina en el Antiguo Testamento? Me habéis robado la honra.
Cuando dice me habéis robado los diezmos de la ofrenda, el original lo que dice, me están deshonrando. ¿No acaso soy su Dios? Es la única vez que Jehová se humilla. Dice, pruébenme por favor que yo no soy un Dios infiel. Eso es lo que trata de decir. Para que un rey se humille así. Está hablando de un pueblo que no cree en él, no se somete y ve como le da la gana. Diga conmigo, si no hay gobierno, se va el rey. Jesús fue a su pueblo, trató de sanar a muchas personas y el Espíritu de Dios nos respaldó ese día a Jesús, porque ese día sanó una gripe, como dice John Bevere, saldaría una pierna torcida, pero el Espíritu Santo no iba a permitir la deshonra del hombre o de la persona, porque hoy era Cristo en ese momento, hoy son pastores, hoy son profetas, hoy son evangelistas enviados por Dios. Él no iba a respaldar un quebrantamiento de principio. Si no honras la autoridad delegada, no hay nada que ese gobierno te pueda dar, porque no estás a favor del gobierno, estás en su contra. Vaya y falta el respeto a un policía en la calle, igualese con él aquí. Vaya y le dice, ¿quién es usted? Para yo someterme a usted. Cuando no termina de decir you, tiene los dientes por un lado, el otro, así no le importa que salga por redes sociales. Él va a ejercer la autoridad, después se entiende con ellos. ¿Me está entendiendo? Porque si no lo hace, habla mal de su posición de autoridad. El problema de la humanidad, mis amados, es que no nos queremos dejar gobernar. Y usted y yo estamos siendo entrenados para cuando estemos en el cielo. Cuando estemos en el cielo, usted no sabe si le van a poner a Juana la que barre el baño. Y de repente Juana la que barre el baño será la directora de todo un ejército, la general en batalla. Bueno, pues aquí estamos. Buenas tardes. Vengan para acá todos. Y los eruditos dicen, ¿y quién es Juana? Y para evitar que pases pena en el cielo, te purgan en la tierra, hermano. Ya que tiene, en el cielo no vamos a pasar pena. Para eso están los desiertos en la tierra. Para pulirnos, educarnos. Para sacar las malcriadeces, la religiosidad, las boberías, las garrapatas. Yo soy la vid. ¿Y vosotros? El que mida fruto, ¿mi padre qué? Lo poda. Gloria a Dios por las podas. Quiere decir que está dando fruto. Así que era necesario que la autoridad puesta por Dios, Dios podara su liderazgo. Porque no te puede pasar Dios a una tierra de conquista con un ejército dividido. No te puede entregar Dios tu bendición si hay gente a tu lado que te deshonra. Porque el rey y el pastor o el líder no puede ver los corazones, pero hay uno que ve los corazones. Y por amor a la carga pesada de Moisés, por amor lo que significa ser líder, Dios va a honrar a quien le honra. Y ojo, iba a honrar a sus líderes y sacerdotes. No era Moisés quien estaba escogiendo a Aarón. No era Moisés quien se llamó su libertador. Desde que nació escogido para algo. Toda autoridad es puesta por Dios. Diga conmigo, toda autoridad. Pastor, a usted lo puso Dios. Y al que no le guste, que sea socio del diablo. Ya. Y ojalá se endemonie aquí para liberarlo. El que sea. Mi esposa me conoce, no soy muy típico a hacer esto. Pero vengo a hablar como apóstol. Porque no voy a permitir que mi familia, que son ustedes, no entren a la tierra prometida por inmadurez infantil. Nadie es indispensable para Dios. Si ustedes nos quieren, hay 5,000 varones que no han doblado rodillas a Baal. Ay, Señor, ¿quién como Elías? Yo tengo un ejército que no dobla rodillas, muchachos. Y varones incircuncisos, nunca han tocado mujer, más santos que tú. No, circuncisos, perdón. Quiero terminar con este Romanos 13 y terminemos con Coré. Si usted lee la versión Dios habla hoy, dice, la RVA dice, toda alma, diga conmigo, toda alma se someta a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios, y las que son de Dios son impuestas. La Biblia NBI dice, todos deben someterse a la autoridad pública, pues no hay autoridad que Dios no haya puesto, así que todas las que existen fueron establecidas por Él. Amado, Dios
te va a entregar una tierra prometida. Y no puede ir con un ejército dividido porque hay que enfrentar gigantes. Si Dios no trataba con esta generación, los hijos de esa generación iban a ser unos cobardes irreverentes para conquistar Jericó. Así que por eso sus padres no pudieron entrar. ¿Quiénes entraron? Los que tenían una mentalidad y una actitud diferente. Y yo prefiero que te molestes hoy conmigo, me lances el zapato, no me invites más, no importa, pero espero que cuando entres a tu tierra prometida por lo menos me invites. Porque a todo el mundo le gusta invitar a los predicadores que le levantan el ego, le levantan el alma, le dicen te vas a ser millonario, te vas a casar con la vieja, ¿me están entendiendo? Y ahí va y todo el mundo traiga al profeta, pero cuando Dios tiene que hablar por boca de profeta lo que no nos gusta oír, es que realmente vamos a mostrar quiénes somos. La Biblia dice, el sabio escucha la reprensión y agradece, se siente bendecido. Gloria a Dios, estaba equivocado, yo me giro, cambio la dirección. Pero el necio se revela. Y entiendo que en momentos de liderazgo, en momentos de la iglesia, la carne se quiere levantar. Pero lo que yo quiero es vacunar hoy tu carne, meter una vacuna de palabra a esa carne, pisar esa carne, que haga así, vamos a pisar la carne, haga así, vamos a pisar la carne. Gracias por apoyarme todo. Vamos a pisar la carne, a ver, písela. Te voy a decir como le dijeron al rey, si hubieses dado 5 veces la vara, písela, que suene. Si danzan, conocen lo profético, que suene. ¿Quién vive abajo? Que suene. ¿Quién duerme abajo? Ay no, así van a conquistar. Amados, la Biblia enseña que Coré se atrevió a retar la autoridad delegada. Y en ese momento, y quiero aclarar que uno no está obligado a someterse a una autoridad que te invite a pecar. No estoy hablando de eso. Uno no está sometido. Ahí ya, hasta ahí llega mi sometimiento. Pero fíjense que estoy hablando de sometimiento. La palabra sometimiento no es sujetaos, es someterse. Someterse es que si yo soy autoridad y te mando algo, usted diga, sí Señor, lo vamos a hacer. O si usted me manda algo y le digo, sí Señor, lo voy a hacer. Lo más que puede hacer la persona es dar un consejo, una orientación, si es su posición. Si está en su posición a hacerlo, no sé si me expliqué, pero no está obligado a la autoridad a hacer lo que tú dices. Estás tú obligado a lo que dice tu autoridad porque fue puesta por Dios. Dios le va a pedir cuentas a esa autoridad. Dios le va a decir, si te equivocaste, ¿por qué lo hiciste? Porque a Moisés Dios le jaló las orejas, pero cuando su propia hermana y hermano comenzaron a hablar contra él, les cayó lepra. Y muchas veces hay lepra espiritual en la iglesia porque el enemigo comienza a trabajar, a dividir, a traer religiosidad en la mente, y entonces comienza la murmuración. Es que así no se hacen las cosas, es que así no se deben hacer, y es cuando Dios dice pausa. Esto es una noche para venir al altar a arrepentirse y corregir. Porque Dios cuenta con esta iglesia para parar un germen que ha destruido las iglesias hispanas en Sudamérica, que ha destruido las iglesias hispanas en Norteamérica, y que se lo digo yo que estoy al frente de una red, que viajo, que veo cosas, y digo, ¿hasta cuándo la división será un producto de multiplicación? Yo creo en la productividad, en la prosperidad del Espíritu, yo creo en la multiplicación de generaciones, yo creo en el poder de Dios, yo creo en el reino de Dios, yo creo en el gobierno de Dios y en un pueblo santo, amoroso y unido. El hecho de que pensemos diferente no te da el derecho de criticarme. El hecho de que yo haga las cosas de una manera y usted de otra no le da la autoridad para hacerlo, porque quien me puso en esta asignación para hablarte hoy no fui yo, fue Dios. Yo no venía para acá. Mi esposo y yo estábamos orando y el Señor me dijo, ve. Y hoy estoy odioso a 5,000. Diga conmigo, odioso. Para que te entiendas que deje de ser inmaduro por las apariencias, necesitamos aprender a caminar por principios, por fundamentos de reino. Tenemos que entender que muchas veces Dios va a usar gente al frente como David, que es el más flaco, es el más débil, es el más chiquito, pero es el que Dios escogió y la unción estaba allí. Y si el hombre oraba y Dios le decía por la derecha, ahí está la victoria, y era por la izquierda, ahí está la victoria. La victoria de Israel no era por el ejército que David levantó. La victoria de Israel era por la obediencia, la fe, el arriesgado que era David. Si Dios habló, vamos. Él dará la victoria. No era irresponsable, buscaba la presencia de Dios. Pero muchas veces esos sacerdotes que lo asesoraron casi lo hacen perder. Buscaron a Jehová.
10,000 enemigos por aquí. Amalecitas, moabitas y árabes, dice la palabra. Y todos listos para la batalla, religiosos, acostumbrados siempre a hacer las cosas. Religiosos les funciona una cosa hoy y hay que hacerla como le aparece. Hoy, bueno, pero es que así era en mi iglesia anterior. Pues vete a la iglesia anterior, ¿qué haces aquí? ¿Me sigue acá? Búscate una denominación igual y vete, no eches tanta broma. Pero es que allá se hacen así. Vaya para allá. Falta respeto. ¿Me siguen donde quiero llevarlo? Y si esto lo lleva al hogar y nuestros hijos aprenden a respetarnos, ellos pueden pensar diferente, tienen una óptica diferente, pero siempre habrá respeto, siempre habrá honra, siempre habrá unidad y amor, porque donde se respeta los gobiernos de Dios, ahí está la santidad de Dios. Diga conmigo, donde hay gobierno, ahí está Dios. Venga a nosotros y hágase. Mire cómo empieza el Padre Nuestro. Padre nuestro, ¿sabe lo que está diciendo? Tú eres más grande que yo. Lo primero que Jesús empieza a reconocer es que Dios es más alto que nosotros. ¿Quién lo mandó a la tierra? ¿Cómo le habla? ¿De igual? Y es la deidad de Dios. Pero en la tierra es un hombre, es un ministro, bajo la unción del Espíritu Santo. ¿Cómo le habla delante del pueblo? Como el grande. Venga a nosotros y hágase aquí en la tierra. ¿Qué dijo él en Getsemaní? Cuando su humanidad no quería obedecer, le faltó respeto al Padre, se rebeló contra el Padre, o lloró, prefirió sudar sangre, prefirió humillarse delante del Padre, prefirió mostrar su debilidad y no arrogancia, fue humilde, fue sincero, no se desnudó como David. Por eso él tenía David un corazón conforme y Dios al de Dios, porque Jesús iba a vivir lo de David. No sé si me expliqué. Hay momentos en la vida donde nos vamos a rajar como líderes, donde vamos a ir a la presencia de Dios, no sabemos qué hacer, y sobre todo cuando hay un pueblo inmaduro atrás. Pero Dios envió ángeles para consolarlo. Iglesia, usted va a tomar la tierra prometida. Ahora no sé si todos. Pastora, Gedeón solo necesitó lo que necesitó. Yo prefiero andar con 10 buenos que 5,000 que no quieren. Porque Dios me muestra con Gedeón que la batalla es del Señor, no es mía. Dios de antemano ya tiene todas las cosas previstas. Ahora, ¿quién le cree y camina por fe en ese lugar? Porque la nube está aquí, pero ¿quién se pone debajo de ella? No sé si me expliqué. Y termino. Y vamos a orar. ¿Usted me entiende de qué estoy hablando? Es que esto es una matemática. Cada vez que Dios va a dar un cambio de territorio, eso pasa en todas las iglesias, hermano. Esto no es lo único. Ya usted, por favor, pase esta etapa, lo anota en su handbook bíblico, mi handbook ministerial, para que el día que te envíen a abrir una obra y dice, pastora, ¿se acuerda la fecha tal? Sí, Dios me está hablando que nos vamos a mover, que nos va a ensanchar las estacas. Ya estos días vinieron una palabra de que Dios va a ensanchar las estacas. Dije, ay, ¿quién va a quedarse y quién se va a ir? No sé. El profeta estaba hablando ayer en el altar, que te voy a ensanchar, que te voy a entregar un local nuevo, que te voy a decir, ay, ya viene purga, porque no todos van a pasar esa estación. Hay gente que necesita ir a una iglesia religiosa para terminar su desierto allí. Hay gente que tiene que ir a un pastor más fuerte que yo para que lo que termine de quebrar. No sé si me expliqué. Pero todos, diga conmigo, todos, Dios va a hacer su obra. Si usted es un religioso cabezón, pero él nació de nuevo, no se preocupe, Dios lo va a fundir, pero lo va a hacer de nuevo. Usted va a entrar al cielo también. Ahora, yo prefiero entrar más rápido. El sabio acelera los tiempos. Porque si yo hoy vengo delante de Dios y le digo, ¿sabes qué? Soy un rebelde. Disfrazo mi miedo con orgullo y altivez. Disfrazo mi temor con arrogancia ante mi líder. Señor, tengo miedo. Detrás de la rebelión hay miedo. La inseguridad de Coré era que pensaba que Dios no lo estaba tomando en cuenta, pero estaba trayendo su posición de Egipto. Amado, allá eres el papá de los helados, aquí eres uno más para el cuerpo, porque Dios no hace sección de personas. No es el que madruga, el más inteligente, el más ágil, el que gana la batalla, sino quien Dios decide y tiene misericordia. Ya tú eres un vencedor estando aquí. ¿Vas a caer en la trampa? Señores, Dios tiene que llevarlos a pasar una tierra prometida y necesitan que aquí estén gimiendo. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias. No veas los gigantes, mira las uvas, mira la leche y miel. No puede ser que los americanos tienen más fe que nosotros.
Si ya usted está acá, mire, yo tengo que llegar a esta etapa y usted ya está acá. Ay, Dios mío. Si usted se viera lo bendecido que yo lo veo. Si usted se viera lo privilegiado que yo lo veo. Pero yo no me puedo sacar mi fe y creer por usted. Usted tiene que creer por usted. Dile que tiene al lado, córtate de los corés, córtate. Amado, cuide con quien hace relación, amistad y alianza, porque determinará tu destino profético. Usted puede tener tremendo corazón, pero si se junta con gente irreverente, grosera, y no estoy hablando de gente grosera culturalmente, porque a veces son los que más elegante hablan. Aleluya. Ay, ¿acaso Dios no habla a través de nosotros, papi? Sí. ¿Por qué hay que escuchar al pastor y la pastora, la profeta? Yo creo que Dios también me está hablando. Vamos a ayunar porque están equivocados. Y si lo están, es problema tuyo. ¿Cuántas veces David se equivocó? ¿Bajó Dios a reprenderlo? Amado, toda autoridad es puesta por quién. Y aún en nuestros errores, Dios está tratando contigo. ¿No será que Dios te puso este líder y esta profeta para sacar quién eres tú en verdad? ¿No será que Dios llamó a Moisés, el principito de Egipto, el hombrecito que solo sabe hablar de faraones, esfinge, pirámides? ¿Se imagina? Ahora está entendiendo Coré. Y que lo que sabe es de Egipto me va a venir a enseñar a mí que vengo de allá. Cuando él estaba en el palacio, yo estaba tirando ahí adobe, barro y paja y haciendo bloques. ¿Qué va a saber este que claro, como era el príncipe de Egipto? Está buena la prédica, ¿verdad? Está mata demonio. Te dije que está mata demonio. Si usted tiene un hijo rebelde, grábela, se la regalo, vaya y se la pone. Si usted ve que le empieza a girar los ojos, le pone las manos, lo libera. Porque si algo vino Cristo a establecer fue el gobierno de Dios en la tierra. Dijo, bienaventurados vosotros, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Saben por qué? Porque él obedecía a su padre. Lo que me indica, ¿están listos? Haga así. Haga así. ¿Están listos? Recomiendo unos pañales de adultos, también son buenos. Si el Espíritu Santo, escúcheme, atención, listen to me. Hay un área en el ministerio del hombre, de las autoridades delegadas de Dios, que por honra y amor permite que nosotros decidamos. Yo antes no me movía si Dios no me hablaba, si Dios no me hablaba, si Dios no me hablaba, si Dios no me hablaba. Y se presentó el Espíritu Santo y me dijo, ¿tú no ves que a Moisés le dije, no ores tanto, agarra la vara y úsala? Hay momentos para buscar mi dirección y hay momentos que ya aprendiste. Yo confío en ti. Si algo restauré en mi nación y en la tierra es la confianza que tengo en ustedes. Y hay que tener confianza para solamente entrenarnos en 3 años y haberse ido al cielo y haber dejado los locos que dejó de apóstoles. Jesús no bajó con una correa porque Pedro sacó pajita para escoger a Matías. Rebelde, quítate la religiosidad. ¿No fue un error humano eso? No era Matías el apóstol que tenía que entrar. Eso fue, tiraron a suerte lo que era tradición entre sacerdotes, porque todavía tenían la mente de Egipto. No habían sido llenos del Espíritu Santo, ¿me está entendiendo? Mas Dios permitió eso para que tú lo pongas hoy ahí y yo pueda predicar. Cuando uno toma una decisión en la carne, bueno, no pasó nada, pero Matías fue el pastor más frustrado que hay en la tierra. No sé si me expliqué, no hizo nada. Y Pablo no entraba porque como estaba Matías, pero yo soy el otro, a mí me escogió Jesús, yo soy el apóstol. No, pero tú no estuviste ahí cuando Jesús resucitó. Tú no lo viste con tus ojitos, yo sí. ¿Y dónde dice en la Biblia que eso tenía que ser requisito? Pero Dios lo respetó. Y tuvimos un Pablo sufriendo más de 20 años porque una cuerda de carnales habían puesto un estatuto dentro de la iglesia, dentro de los bailos de la iglesia que Jesús no pidió. Pero Dios no cambió eso. Fue la revelación del Espíritu que después le dijo, ¿sabes qué? Aprendan esto ahora, chiquitos. Y el mismo Pablo lo enseñó, Romanos 13, toda autoridad es puesta por Dios. Yo soy apóstol y ustedes me respetan. ¿Le agrade o no le agrade a usted? 2 Corintios, ¿se acuerda que 12? ¿Qué dice? Los derechos de un apóstol, los deberes de un apóstol. Pablo tuvo que educar a la iglesia.
santo. Me estoy quemando en fuego. ¿Me sigue acá? Y miren que esto no solamente es con Pedro, con las pajitas. Fíjense que cuando entré la predicación, bueno, yo no sé ni qué es esto. Enseñanza, predicación. Yo lo único que sé es que esto es patada, puño y kung fu contra el diablo. No contra ustedes, por favor. Yo estoy desarmando en las esferas celestiales los planes y maquinaciones de Satanás, porque usted sí va a tomar la tierra prometida y aquí no va a haber gente que se quede por ignorante. Por lo menos alguien te habló. Usted va a cuidar y le va a decir a su casa: ¿sabes qué? Amada mía, con todo el amor, yo soy tu esposo. Usted me respeta, yo la respeto, pero aquí vamos a traer el gobierno de Dios a esta casa. Porque si esto está pasando aquí, lo que el Señor me muestra, es porque el problema está en la casa. Y donde usted ve que hay esas lenguas, mire cómo, si la mujer lo respeta o no. Mire si hay, me está entendiendo, porque donde hay reverencia al gobierno de Dios, comienzas en la casa. La rebelión de Coré no comenzó con el pueblo, comenzó con su casa, y lo dice. Por eso empieza diciendo: Coré y Pelé y fulano y mengano, que era su familia, eran unos rebeldes. ¿Y saben qué es lo que me impresiona? Que Jesús fue a su pueblo en la fiesta, ¿se acuerdan? ¿Qué quería hacer él? Él como líder, ¿qué quería? ¿Sanar? ¿Más el espíritu? No. ¿Sabe lo que me indica eso? Que hay operaciones del ministerio donde Dios nos permite tomar una decisión. Jesús no, si hubiese sido, si Jesús, escúcheme. Jesús siempre buscaba la dirección del Padre. Pero estoy seguro que allí Él fue a hacer lo que sabía que el Padre le había encomendado a hacer. Solo que el Padre no era su voluntad sanar a nadie por irreverente. ¿Me sigue acá? Amados, si tuviéramos todo el tiempo para movernos, tener que esperar que baje el ángel Miguel o el ángel Gabriel para dar una decisión, la iglesia no avanza. Tú tienes que entender que hay momentos para revelación y hay momentos para activar lo que ya Dios viene hablando. Y cuando uno toma una decisión, no es porque hoy bajó un profeta a decir algo, es que Dios viene tratando y viene tratando y viene tratando y viene tratando. De repente Dios usa un profeta es para levantar el ánimo y la fe. Pero si tu pueblo está, no se puede. Ahí hay gigantes, ahí no se puede. Por más Moisés que tú seas, te quedaste en la tierra prometida. No entraste. Te quedas en el desierto. Pastor, usted no nació para los desiertos. Avance. La historia bíblica dice que Moisés se tiró al piso y puso rostro a tierra. O sea, ¿que estaba intercediendo? No estaba intercediendo, porque el original dice molesto. Dijo: mañana vamos a salir a adorar, los tuyos y los míos, con incensario, y el que Jehová acepte su adoración, ese tal es. ¿Sabe que lo que hizo Moisés fue lo mismo que hizo Elías con los sacerdotes de Balaam? ¿Sabe que se estaba repitiendo el mismo espíritu de Jezabel? Se estaba levantando contra la unción. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué fue la orden de Dios? Dice que Dios le mandó a hacer una línea. Diga conmigo, una línea. Y dijo Moisés: los que estén conmigo y la visión de gobierno que Dios me ha establecido, las estructuras, lo que Dios me ha hablado, pasen la línea para acá, porque vamos a comenzar a adorar a Dios. Diga conmigo, poda. ¿Y qué pasó? Se quedaron de aquel lado 250 personas. La Biblia nos enseña que ese día tembló, se abrió la tierra y la tierra se tragó a la generación de Coré. ¿Sabe lo que eso está pasando hoy? No he visto un coreano o coreliano, sería la palabra correcta, que después de sus boberías no termine metido a los años de cabeza en el mundo. Muchos líderes pierden la unción, se descarrían porque en algún momento fueron de Coré y no se arrepintieron. Y tengo que darle una palabra a usted, porque la intención hoy no vine a juzgar. En algún momento yo fui como Coré. En algún momento ellos también tuvieron que haber sido probados en esa área. En algún momento todos tenemos que ser probados en esa área. Y Dios no espera perfección de nosotros. Si hoy esta palabra es para ti, si esta palabra dice: me identifico con esa actitud, Señor, perdóname, lo que espera Cristo es que te arrepientas. Porque sabes tú, si Pablo, siendo enemigo de Dios, pudo ser el tremendo apóstol, ¿qué mejor que alguien que antes era un coreliano se arrepienta y se vuelva ahora un cristiano? ¿Me sigue acá? El llamado de bendición a esta casa es
que Dios le va a dar dirección a sus pastores por dónde van a caminar. Y puede que Dios te use. Y puede ser que estás viendo caballitos en el aire. No tengo problema, porque el problema es que hay gente que oye más que un radio y ve más que un televisor Panasonic. Y porque tiene dones, ya creen que tiene autoridad. Diga conmigo, toda autoridad es puesta por Dios y me debo someter. Pastor, enseña a esta iglesia los principios de honra y autoridad. Amén. Y cuando la iglesia camina en esa posición de honra, Dios te entregará todas las recompensas.